equipo para servirle a Dios. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vamos a hablar hoy del agua viva, del agua que está en Cristo Jesús. Y para ello queremos ir al capítulo donde Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Cuántos lo conocen? Conocemos ese capítulo, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos, como ya lo hemos hecho, para entender un poco más todo lo que dice aquí. Dice en Juan capítulo 4: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús iba, como ya lo hemos leído aquí, iba de Judea a Galilea, pero él tenía que pasar a juro por Samaria, que quedaba a la mitad del camino, pero era necesario para él, era indispensable, era algo que él tenía que cumplir y una misión que él tenía que llevar a cabo. Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El Señor estaba cansado, porque como todos conocemos, Él fue hecho hombre como todos nosotros, y tenía también sus necesidades físicas de comer, de beber, amén. Y Él estaba hambriento y estaba con sed. Vino luego una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Esta mujer, ¿verdad?, era una samaritana, y según la palabra, los samaritanos y los judíos no se trataban. Y Jesús aprovechó esa oportunidad, que estaba reposando, estaba descansando, estaba tomándose un rato de refrigerio, para hablar con esta mujer. Él no dijo: no, yo estoy cansado, yo ahorita no voy a decir nada, estoy en tiempo de mi descanso, voy a más bien refrescarme. Él no dijo eso, sino que más bien comenzó una larga conversación con 3 palabras: dame de beber. Con esas 3 palabras inició el Señor todo lo que quería, todo el propósito que tenía con esta mujer. Gloria a Dios. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así como ya lo hemos dicho, ¿cómo era posible que Jesús, que era judío, ¿verdad?, le iba a pedir a esta mujer, que era samaritana, de beber? ¿Cómo él iba a entablar una conversación con ella si en realidad no se trataban, no se hablaban samaritanos y judíos? Jesús le respondió y le dijo algo muy importante. Le dijo: si conocieras el don de Dios. Luego, ¿qué más le dice? ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero lo primero que le dice: si conocieras el don de Dios. O sea, si tú supieras, si tú tuvieras entendimiento. Y la palabra conocer
significa relacionarse, tener comunión con una persona, porque si tú no te relacionas con una persona, tú no la puedes conocer, ¿verdad? Tú tienes que entablar una conversación, conocer su vida, conocer de esa persona. La palabra conocer significa frecuenciar y entender, saber de esa persona, ¿ok? Entonces Jesucristo le estaba diciendo, si tú me conocieras, si tú tuvieras una comunión conmigo, si tú tuvieras esa relación conmigo y conocieras ese don de Dios que yo tengo. El don de Dios era el mismo, que era la palabra. El don de Dios era ese Espíritu Santo que estaba con él, amén, y que hacía que toda esta conversación fluyera siendo dirigida conforme la voluntad de Dios, amén. Entonces, ese don de Dios era un regalo, era una dádiva para esta mujer, era algo muy importante. Entonces él le dice, si tú entendieras, si tú tuvieras comunión conmigo y supieras el regalo que yo te vengo a ofrecer, al decirte, dame de beber. Entonces, muchos de nosotros en realidad queremos beber de Jesús, pero no le conocemos. No conocemos el don de Dios que hay en él. No conocemos quién es él en realidad. Entonces, ahí hay un punto importante. Para beber del agua de vida que es Jesús, debemos conocerle y relacionarnos con él, tener una comunión íntima con él. Y entonces ese regalo que él nos tiene fluye, no va a dejar de fluir en nosotros. Luego le dice en el mismo versículo, el segundo punto, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Porque la samaritana precisamente no conocía quién era él, quién era esa persona. Estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores y no tenía idea de quién era él, amén. Entonces le dice, tú le pedirías. Si le conocemos, le pedimos, ¿verdad? Si conocemos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, nos acercamos y le podemos pedir porque sabemos que Él nos va a dar. Amén. Entonces, luego Él le dice, y Él te daría agua viva. Agua viva significa que no está seca, no está acabada, finita, sino que está viva, está pura. Y esa agua representa la palabra misma, que era Él. Dice la palabra en Juan 1, del 1 al 5, que Él era el verbo. Si quieren, vamos a leerlo un momentico. Juan 1, del 1 al 5, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es la luz, es la palabra iluminada, vamos a decirlo así. Amén. Entonces, Él es el verbo. Este verbo, según buscamos en el diccionario, es el que hace la acción de la palabra, ¿verdad? Y Jesucristo, todo lo que Él hizo fue una acción de todo lo que el Padre quería dar a sus hijos. Amén. Entonces, si conocemos a Jesús, le pediremos, conoceremos a quién le estamos pidiendo, y Él no nos va a dar cualquier cosa. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Agua de vida, dígalo fuerte. Agua de vida, amén. Gloria a Dios. La mujer, vamos en el versículo 11, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pues la mujer estaba totalmente cegada, estaba con negativas.
no tienes nada, no tienes un cántaro, no tienes nada con que la vas a sacar. Y cómo, si el pozo es tan hondo, tú vas a hacer para darme agua. Ella todavía estaba trabada en su mente porque ella estaba pensando y estaba viendo con los ojos humanos, con los ojos de la carne, sin el Espíritu Santo. Amén. Ahora, algo bueno que había en ella era que ella tenía muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque ella estaba indagando, estaba, como decimos, inquirir en la palabra, ¿verdad? Esta es una manera que ella estaba inquiriendo en Jesucristo, que es la palabra. Entonces, siempre estaba preguntándole al maestro, investigando y preguntando. Y en el 12 le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le dice: ¿acaso tú eres más que Jacob, del cual este pozo hasta el día de hoy ha sido productivo, ha sido fluido, no nos ha faltado agua, ha sido de bendición para tanta gente ese pozo? Entonces ella no podía entender cómo él iba a ser más, vamos a decirlo, con mucha más bendición que ese pozo en el cual había siempre agua. Amén. Y que había alimentado desde la época, saciado desde la época de Jacob hasta esta época donde estaba la samaritana, y que había durado tanto tiempo, ¿verdad que sí? Entonces ella se preguntaba cómo Jesús le iba a dar esa agua de vida. Pero Jesús siempre le tenía una respuesta muy hermosa. Y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, sea quien sea, volverá a tener sed. Saciará su sed por un momento. Toda persona que fuere a ese pozo, a ese lugar, obtendría el agua, saciaría su sed, pero más tarde volvería a tener sed. Amén. Y luego continúa diciéndole: mas el que bebiere del agua que yo le daré. Estamos en el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Fíjense una cosa, en el versículo 13 el Señor les dice: cualquiera que bebiere de esta agua. O sea que cualquier persona puede venir a ese pozo, tomar de esa agua y beber. Pero el que bebiere, el que tome la decisión de beber de Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que tiene que decidir. No cualquiera puede ir a tomar de Jesús, sino hay una decisión en su corazón de ir a Él y beber de Él. Por eso que Él le decía: cualquiera puede tomar de aquella agua, pero para beber de mí hay que decidir. Hay que tener la convicción y querer en verdad decidir, querer conocerle, querer estar con Él y en su presencia. Entonces, para tomar del agua de Jesús se decide, y no cualquiera puede beber de ella. Esa agua es el verbo, como ya dijimos, es la palabra. Esa agua es Jesús mismo, es su carácter, es su amor. Esa agua es su perdón, es su sanidad. Amén. Y es su Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces le dice: no tendrá sed jamás, nunca estará seco, nunca estará apagado, sino que siempre estará lleno, estará hidratado, estará gozoso, estará teniendo sabiduría, tendría consejo. El que bebiere de esa agua tendría el amor de Dios, tendría su perdón. El que bebiere de esa agua sería perdonado, sería renovado, sería restaurado, sería edificado.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y esa agua que yo le daré, que es Él mismo, ese verbo, esa palabra revelada, será en esa persona que decida beber de esta agua una fuente o manantial de agua que salta para vida eterna. ¿Cuántos conocemos lo que es una fuente? ¿Saben lo que es una fuente, verdad? Cómo tiene agua y que esa agua no cesa de estar fluyendo, ¿verdad que sí? Y dice que salta. La palabra saltar es que brota, que resalta. Es cuando tú estás leyendo la palabra y de repente tú sientes que algo te llegó. El rema del Espíritu Santo, la rema de la palabra llegó a tu corazón, a tu vida, hizo un cambio y te transformó. Ese salto de agua de vida te va a llenar. Yo quiero pedirte un momentico te pongas de pie, porque quiero hacer una prueba contigo. Amén. Y no me digas que no. A ver, vamos a ponernos de pie. La palabra saltar, vamos a ver, yo quiero que todos nosotros, los que puedan, vamos a hacer unos saltos. A ver, salten, 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 salten. Vamos, salten, salten. Los que puedan saltar, a ver, salten, salten. Ajá, muy bien, saltamos todos. Gloria a Dios, listo. Amén, amén. ¿Qué pasó cuando saltamos? ¿Qué sucedió? Comenzaron a gozarse, comenzaron a reírse. Amén. Comenzaron a alegrarse, a estar llenos. Y esto es lo que hace la palabra, te llena de gozo. Cuando salta, tú sientes un gozo en tu corazón, tú sientes que descubriste un tesoro muy precioso, amén. Y yo, el Señor estaba dándome en estas últimas semanas, y quiero hacer esta reseña, de aquí se ríe, porque siempre en estas últimas semanas el Señor, cada vez que alguien se paraba aquí, disparaba frases, y eso es el agua de vida que salta. Y fíjense una cosa, a ver quién dijo esto. El que alcanza madurez es aquel que se depone para que Cristo crezca. Esto es una frase muy bonita. El que alcanza madurez es aquel que se depone para que Cristo crezca. Esto fue dicho aquí, hermanos, en este púlpito. Amén. Luego otra, deja que Dios hable en vez de tú pensar. Esto es otra frase que saltó, amén, y que tocó mi corazón. De esto se trata. Luego dice, tenemos que amar y vivir la vida porque es una oportunidad y es un don de Dios. Todo esto lo ha dicho cada persona que se ha parado aquí, y el Señor nos ha llenado. Dice, un discípulo no es un alumno, sino una persona que vive a Cristo y da lo que de Él aprende. Cuando le da su lugar a Dios, Él lo toma. 2018 es el año del soplo de Dios. Amén. Frases, oraciones que el Espíritu Santo hace emanar de su palabra para sus hijos. Nosotros somos los que tenemos que abrir nuestros oídos. Amén. Hay muchas frases. Yo decidí, y les aconsejo, anotarlas en un cuaderno para tenerlas. Y yo sé que las jovencitas, muchas de ellas las captan y las ponen en el Instagram, en la página de la iglesia, en donde el Señor les indique. Amén. Entonces, esa fuente de vida nos va a llevar va a hacer que salte para vida eterna. Para vida eterna, para estar en el reino de Dios, como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Al saltar nos llenamos de gozo.
¿verdad? Al saltar también nos podemos llenar de paz porque estamos en las manos del Maestro, nos sentimos seguros y su justicia obrará en nosotros. Esa agua que vamos a tomar nos va a preparar para el reino de Dios. Y tomar esa agua de Cristo es nacer de nuevo. Vamos a Juan, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, y en Juan capítulo 3, del verso 1 al 8, vamos a ver un poco sobre Jesús y Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vamos a hacer una pausa aquí. Amén. Dice que el que no naciere del agua, el agua dijimos que era la palabra de Dios, amén, y del Espíritu. La palabra no puede estar apartada del Espíritu, tiene que estar junto con el Espíritu, porque si no, no sería viva, amén, sino que sería, como dice en 2 Corintios 3:16, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces sería como leer la palabra de principio a fin, como un libro cualquiera, como un libro común. ¿Por qué? Porque no la unimos al Espíritu de Dios. Entonces, el que naciere del agua tiene que nacer de la palabra que es Jesucristo, ir a Jesucristo, aceptarlo como Salvador y Señor, y con Él va a venir ese Espíritu Santo que nos va a dar el entendimiento de la palabra. Amén. Entonces, esa palabra se va a hacer vida en mí y va a venir acompañada con su Espíritu Santo. Esa agua que nos va a dar Jesús va a venir acompañada de su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Me va a vivificar mi espíritu, ¿ok? Él me va a enseñar, me va a redarguir. Luego en el 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios nos ha creado, como todos ya sabemos, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y mi espíritu, como ya lo hemos todos aquí aprendido, está separado de la carne y está adormecido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir sanando para que mi espíritu mi espíritu sea despertado. Amén. Entonces, mi espíritu va siendo adiestrado por su espíritu, y eso es lo que me va a vivificar. Toda revelación que Él pueda darme, todo trato que Él pueda darme, va a ser para bien mío. ¿Ok? Gloria a Jesús. Es allí cuando de repente estoy en algún problema, ¿verdad? Y el Señor permite que eso suceda, y Él te quiere es adiestrar también en su palabra y darte sus promesas. Entonces, en medio del problema, si tú no tienes esa palabra viva que el Señor te ha dado, por ejemplo, cuando estaba yo hace muchísimo tiempo iniciando todo mi quebrantamiento, el Señor me dio varias palabras poderosas. Una de ellas, que me la sé,
que dice que tú eres mi refugio, de la angustia me guardarás, con cánticos de liberación me rodearás, me harás entender y me enseñarás el camino que debo tomar, y sobre mí fijas tus ojos. Esa palabra siempre la tenía en mi mente. Cada vez que estaba afligida, cada vez que estaba mal, y si yo no me acordaba, pues me la recordaba por otras personas, me la recordaba por mis hijas, me escribían papelitos, me hacían dibujos de águila, me recordaba su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra tenía un propósito en mi vida. Amén. Y después, al pasar del tiempo, entendí que sí, era verdad, esa palabra se hizo hecho en mi vida. Y ahora, en esta iglesia, porque no soy yo sola, somos cánticos de liberación. Y esa es la palabra que Él me dio. Amén. Era parte del llamado, cánticos de liberación. Y otra palabra que Él me había dado, que el cautivo sería rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y yo estaba con un montón de problemas. Y Él me dijo, y tu pleito yo lo defenderé. Y salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Con su sangre se embriagarán como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Amén. Pues son palabras que nos fortalecen, que las tenemos que estar declarando, que las tenemos que recordar, agarrarnos de ella, porque son palabras no muertas, sino vivas. Vinieron de la fuente de Cristo Jesús. Amén. Están pasando por problemas. Señor, dame una palabra, dame una promesa en la cual yo pueda afincarme en ella. Amén. Y eso te va a quedar aquí. Esa y muchas más. Amén. No solo una, muchas más. ¿Ok? Para poder entender un poco mejor sobre este episodio, también queremos saber qué clase de agua estamos tomando. ¿Será que verdaderamente estamos tomando el agua viva que viene en Cristo Jesús? ¿Será? Yo quiero darles un poco a entender lo que es el agua. Un simple repaso de lo que es el agua. El agua es un elemento líquido de la tierra, ¿verdad? Y en estado puro, escucha bien, en estado puro es incoloro, no tiene color, y es insípido, no tiene sabor, ¿ok? Y es transparente. Se halla en la naturaleza, como todos lo conocemos, en tres estados: líquido, sólido y gaseoso, en los mares, ríos, lagos, en los cascos polares, amén, los glaciares, y en el vapor de agua que está también en toda la superficie. El agua es una sustancia imprescindible, es sumamente necesaria para poder vivir. Amén. 3/4 partes de la superficie del agua, de la superficie de la tierra, están hechas de agua, y nuestro cuerpo, el mayor porcentaje de ello está hecho de agua. Así que el agua es sumamente importante. Amén. Los beneficios del agua es hidratarte, saciarte la sed, te refresca, te limpia, ¿okay? Te nutre, te mantiene vivo, ¿ok? Y un sinfín de cosas más que ustedes las conocen. Igualmente, tanto como necesitamos del agua natural, mucho más necesitamos del agua en Cristo Jesús. Amén. Porque si esta agua nos hidrata, nos nutre, nos llena, ¿cuánto más el agua de Cristo, el agua viva que está en Cristo? Amén. Y esta agua es la que hidrata nuestro espíritu. El ser humano no puede vivir, a lo mejor podrá vivir sin alimento, pero no puede vivir sin agua. Si le falta el agua, es fatal. ¿Ok? Y en la vida espiritual también es igual. Si nos falta el agua,
podemos morir espiritualmente. ¿Ok? Entonces por eso debemos cuidarla y estar pendientes de qué clase de agua tomamos. Fíjense una cosa, el agua es un disolvente. ¿Saben lo que es disolver? Lo que se disuelve transforma el agua, ¿verdad? Hace desaparecer lo que era y lo transforma en lo que tú le echas, lo suprime, ¿ok? Si tú al agua le echas sal, si era insípida, se pone salada. Si le pones azúcar, se pone dulce. Si le pones un pollito y unas verduras, ¿qué le hacemos? Sopa. Amén. Pero ahorita todavía no piensen en comida, ¿ok? Ella toma el sabor, la consistencia, el color que tú le vayas a poner, ¿ok? Igual en lo espiritual. Fíjate una cosa, si nosotros tomamos del agua del mundo, del agua de la corriente de este mundo, esta agua se va a disolver en nosotros y la va a convertir o la va a transformar en lo que el enemigo pretende en nuestras vidas, ¿ok? Entonces tenemos que estar muy vigilantes qué clase de agua tomamos, porque todo lo que vemos, todo lo que oímos, ¿verdad? Todo lo que hacemos es parte de lo que pueda o no contaminarnos, ¿ok? Entonces, así como el agua natural, si tú le echas algo, se convierte en una rica sopa, ¿verdad? Igual en la vida espiritual. Conforme lo que tú te llenes, conforme lo que tú veas, entonces será transformada tu vida y te puede contaminar. En ese medio, pues están las redes sociales que tenemos que tener muchísimo cuidado. Amén. Y los que somos padres sabemos que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, porque la mayoría de las cosas que se ven allí son negativas. Y hay cosas buenas, pero hay que estar vigilando a nuestros hijos. Esa agua entonces me va a cegar y me va a alejar de Cristo. Esa agua que va a contaminar, que se disuelve en mi espíritu, me va a contaminar, me va a dar ceguera y me va a alejar de Cristo. Cuando el Señor le estaba diciendo a la samaritana que si el que tomare de esa agua del pozo, ¿verdad?, volverá a tener sed, también se refiere a toda nuestra hambre o sed que podamos tener en nuestras vidas, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todo lo que es una carrera, una casa, un viaje, un trabajo, estudios, todo lo que pueda venirte a la mente. Vamos a decir que eso no es malo, por supuesto que no es malo, es necesario. Pero, ¿qué pasa con esto? Algún día se va a acabar. Amén. Todo lo que está en esta tierra, algún día se va a acabar. Todo el trabajo, algún día se va a acabar. Los estudios, algún día se van a acabar. No es que sean indispensables, pero sí son necesarios para vivir. Pero al ir a la presencia y al manantial en Cristo Jesús, Él nos va a dar dirección de cómo yo voy a vivir mi vida. Amén. De qué cosas pueden ser prioritarias para mi vida. Y le va a dar dirección y equilibrio. Amén. Entonces, tenemos que buscar esa agua viva siempre, diariamente, en todo momento, a toda hora. Y no ser como el pueblo de Israel. En Éxodo 17, no lo vamos a leer, pero todos conocen que se quejaban, estaban en el desierto y lo que tenían era pura queja en sus bocas. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: golpea la roca y saca el agua. Esa agua representaba a Jesucristo. Y buscaron ese momento y después se olvidaron.
volvieron a la queja. Entonces, no busquemos a Jesucristo solo en la necesidad. No busquemos solo en el apuro. Amén. Sino busquemos esa agua frecuentemente. Amén. La fluidez del agua depende de cada uno de nosotros, precisamente. Tú tienes la llave. Tú eres el responsable si vas a la fuente de agua de vida o no. Así como el grifo de la casa, tú lo abres y tú lo cierras, ¿verdad? Si tú lo abres y lo dejas, eso fluye, no deja de parar. Cuando tú lo cierras, se acabó. Entonces, es muy parecido y hay impedimentos, ¿verdad?, que no nos permiten buscar esa agua viva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay agua contaminada en nosotros que tenemos que sacar de nuestras vidas. Así como un filtro que está, ¿verdad?, filtrando el agua, retiene las piedritas, llega un momento que ese filtro ya no fluye. Entonces tú estás en el Señor, pero esas piedritas están impidiendo el fluir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ir al filtro universal por excelencia. ¿Ustedes saben cuál es ese filtro? ¿Cuál es ese filtro? La palabra. La palabra es el filtro universal por excelencia. Allí vamos a ir, y guiados por su Espíritu Santo, Él nos va a decir, mira, esta piedrita, sácala. Y entonces vuelve a fluir. Vuelve a fluir y de repente vuelve a parar por otra piedrita. Mira, es como un alto, un semáforo. Estate pendiente. Tienes que sacar eso. Amén. Entonces, nosotros somos responsables de que esa fuente de agua de vida fluya en nosotros. No solamente es porque yo, ay sí Señor, aquí estoy, fluye en mí. No, eso no es así, ¿ok? Volvemos a la samaritana. Vamos por el versículo entonces 15, volvemos a Juan 4, ¿verdad? Y la mujer le dijo, después de que el Señor le había dicho todas estas cosas, pareciera que ella creyó y aceptó a Cristo, porque le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella se dio cuenta, entendió que con Cristo Jesús ella no iba a tener sed. Ella entendió que esta persona que tenía frente a sus ojos era alguien muy diferente a todas las personas que ella conocía. Y al decirle, dame de esa agua, porque ella aceptó, ella quiso beber de esa agua. Entonces, tenemos un cuadro en el cual la samaritana estaba sedienta y ahí estaba el agua de vida al lado de ella para saciar su sed. La samaritana estaba en pecado y ahí estaba su Salvador para rescatarla. Amén. ¿Por qué decimos que estaba en pecado? Pues fíjense, en el 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué sucede aquí? Ya cuando ella abrió sus ojos y aceptó a Cristo como el agua de vida, Él comienza a confrontarla con su pecado, porque Él no quiere que ella se quede con eso. Entonces le dice, para decirle, para hacerle notar de que ella estaba en pecado, le dice, ve y llama a tu marido. Entonces es ahí cuando ella le dice, Señor, no tengo marido, ¿verdad? Él la confronta con su pecado. Ella lo negó, dijo, no tengo marido, pero Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. O sea, es una verdad que no tiene marido, porque con la persona que está actualmente, o sea, estaba en pecado, pero no era su marido. Amén. ¿Me explico?
Eso es lo que entiendo. Después los pastores nos corrigen. Amén. Amén. Entonces él insiste en hacerle abrir sus ojos de que ella estaba en pecado y de que de alguna manera ahí estaba su Salvador, y no era para condenarla, sino para hacerla reflexionar, para que pueda arrepentirse y salvarla. Aunque esto no lo explican, pero nos damos una idea de que fue así por el fruto y el resultado que hubo en la samaritana, ¿ok? Que luego lo vamos a ver. Y ojo con eso, ¿saben? Porque muchas veces las autoridades de la iglesia oran. ¿Por qué el Señor sabía esto? Porque a ella le dice, me parece que eres profeta. Luego le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. No es que fuera profeta, es que él estaba lleno de los dones del Espíritu. Y en ese momento el don de ciencia estaba revelando al Señor lo que sucedía, el pecado en el cual ella estaba. Y muchas veces las autoridades de la iglesia lo vemos que oran. Y aquí hay poderosos testimonios de nuestros pastores que oran. Revela el pecado, saca cualquier pecado que hay en la iglesia, y el Señor lo revela, el Señor lo saca. Amén. Pasan situaciones fuertes, pero el Señor revela. Y así mismo pasó con Jesús. Jesús, el Espíritu Santo estaba con él y él le había revelado esto. Entonces, después de esto, ella pues le habla un poco y sigue preguntando, sigue indagando. El hambre y la sed que ella tenía no paraban, porque le preguntó sobre la adoración, para hacerlo más resumido, y pues él le dice cómo había que adorar verdaderamente a Dios. Le explica que en la forma en que ahora ustedes lo leen luego, ¿verdad?, en su casa, que la forma en la cual adoraban a Dios no era la correcta, amén, porque lo hacían en forma religiosa, lo hacían con sus emociones, y eso es lo que dice en este verso, vosotros adoráis, en el 22. Lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, él estaba diciendo que le adoran a su manera porque no conocen a Dios. No conocían a Dios, por lo tanto le estaban adorando religiosamente. Y el que ha de adorarle, había que adorarle en espíritu. Vean que el espíritu es con una E minúscula, que significa que es con mi espíritu, amén, con mi disposición, con mi rendición, y en verdad, guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Amén. Entonces no es con emociones, no es con, como lo vemos a veces en otras partes, es con mi espíritu, con mi rendición, filtrado, como dijimos, en el filtro universal de la palabra. Amén. Y los que adoran al Padre en espíritu y en verdad son los que le conocen. Amén. Gloria a Jesús. Y dice que Dios busca nuestro corazón. Después de todo esto, y fíjense cuántas preguntas le hacía la samaritana al Señor, cuánto estaba indagando, inquiriendo en la palabra, y él con toda su paciencia, con todo su amor, le respondía y le decía cada cosa. Luego le dice, en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ella tenía noción de esto. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dice, yo soy.
el que habla contigo. Yo soy es el Dios todopoderoso que desde el principio se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás al pueblo de Israel, ¿verdad? A los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El gran yo soy había venido a la vida de la samaritana. En ese momento se abrieron sus ojos. Dice en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. La palabra yo es la primera persona, ¿verdad? Es el vocablo que refiere a la primera persona y refiere mi identidad. Cuando yo digo yo, me identifico, ¿verdad? Yo. Igual Dios estaba diciendo: yo soy. La palabra soy o ser significa existir, tener principio, origen o naturaleza. Significa que él estaba diciendo: yo soy el que existo, el que tiene el principio, el creador, el que estaba en el origen de todo lo que tú puedas ver. Amén. Entonces, en ese momento él se reveló como quien es él, el todopoderoso, el gran yo soy. ¿Cuántos damos un fuerte aleluya a nuestro gran yo soy? Amén, aleluya a su nombre. Bendito eres, Señor. En ese momento dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a buscar a los otros hombres samaritanos a predicarle de Jesús. Amén. Y fue y los trajo y les decía: venid y vean, vengan y vean, este hombre habló conmigo, sabe todo lo que yo he hecho en la vida y dice que es el Cristo. Vengan y vean. Esa agua que Jesús le dio a la samaritana saltó en su vida, la hizo renovar, la hizo abrir los ojos, y no se quedó con eso, fue a los otros samaritanos y también los llenó de esa agua de vida. Amén. Esa agua de vida saltó para vida eterna, saltó para salvación para la samaritana y para estos hombres, que dice que no solo creyeron, ustedes lo leen después en su casa, no solo creyeron por la palabra de la mujer, sino que le pidieron al Señor que se quedase 2 días más porque querían escuchar de Él. Amén. Y aprendieron y creyeron mucho más. Dice allí en el verso 41. Ok, dice: y creyeron mucho más por la palabra de Él. O sea que la samaritana fue un canal, pero creyeron muchísimo más por la palabra de Jesús que estaba ahí presente. Gloria al Señor. Entonces creyó la samaritana, creyeron los que ella fue a buscar. Amén. Por 3 palabras que el Señor inició: dame de beber. Cuando el Señor te dice a ti: dame de beber, ¿qué significa eso para nosotros? Es anhelo tener una conversación contigo. Cuando el Señor te dice: dame de beber, es porque Él anhela saciarte, así como lo hizo con la samaritana. Él anhelaba conversar con ella, ofrecerle algo mucho mejor y mucho mucho más superior de lo que ella conocía y tenía. Él quería sacarla y abrirle los ojos de ese mundo en el cual ella estaba. Quería salvarla. Quería decirle: aquí estoy. Yo soy el que sacio tu sed. Yo soy el que perdono tus pecados. Yo soy tu Salvador. Amén. Cuando el Señor te dice: dame de beber, es porque la amaba, la perdonaba, te ama, te perdona tu pecado. Cuando el Señor te dice: dame de beber, es porque Él quiere tener un encuentro contigo. Y un encuentro no común,
Es cuando Él te dice, dime tus preguntas, yo tengo las respuestas. Amén. Cuando Él te dice eso, dame de beber, ve a su presencia, pregúntale, vas a obtener la respuesta. Amén. Amén. Cuando Él te dice, dame de beber, es porque quiere enseñarte más a ti. Es para que tú te rindas a Él. Eso es lo que Él te pide. Tu rendición a Él. Que le conozcas. Que te enamores de Él. Cuando el Señor te pide, dame de beber, Él te quiere saciar a ti. Tener esa comunión contigo, como ya lo hemos dicho, y que puedas inquirir en su palabra y puedas ser renovado, saciado, y que ese encuentro te esté preparando para la vida eterna. Amén. Lo que el Señor te da, así sea poco, dalo. Dalo a los que están a tu alrededor. Lo que el Señor te llena, te sacia, también tú sacia a los demás. Amén.